La sombra de la silueta desgarbada de Elara se extendió sobre el andén desierto, una figura solitaria contra el vasto lienzo de un atardecer que teñía el horizonte de melancólicos tonos naranjas y púrpuras. El tren, un espectro de metal y hollín, había vomitado su carga final de pasajeros en esta parada olvidada, y ahora se disolvía en la distancia, llevándose consigo los últimos ecos de la civilización y dejando tras de sí un silencio abrumador. Elara respiró hondo, el aire frío y seco llenando sus pulmones, impregnado con el aroma de tierra húmeda y la promesa incierta de un futuro. Sus manos, pequeñas y ásperas por el trabajo, se aferraban con fuerza a una maleta de tela gastada, el único vestigio de una vida que había dejado atrás, una vida de privaciones y de sueños aplazados. Sus ojos, profundos y un tanto velados, escudriñaban el paisaje desolado que se extendía ante ella. Campos yermos, la silueta distante de unas colinas que parecían encorvarse bajo el peso de un cielo inmenso, y, en la lejanía, la tenue silueta de una casa que sería su nuevo hogar. No era el paraíso que las cartas y las fotografías, cuidadosamente editadas, habían prometido. Era un lugar de silencios y de vastedad, un lienzo en blanco que esperaba ser pintado, o quizás un abismo dispuesto a engullir cualquier esperanza. La decisión de Elara de convertirse en una novia por correo había sido una mezcla de desesperación y de una audaz, casi irracional, fe. Había creído en la posibilidad de un nuevo comienzo, en la promesa de una estabilidad que su propio mundo le había negado. Pero en este momento, bajo la inmensidad del cielo abierto y el peso del silencio, una punzada de incertidumbre, fría y afilada, la atravesó. ¿Qué había buscado realmente al embarcarse en este viaje? ¿Una vía de escape? ¿Una fantasía de redención? ¿O simplemente un lugar donde el hambre no fuera una constante y el techo no se cayera a pedazos sobre su cabeza? Los miedos, hasta ahora confinados en los rincones de su mente, comenzaron a serpentear, retorciéndose como sombras en el ocaso. Había entregado su destino a un extraño, a las palabras escritas en un papel que prometían bondad y un futuro compartido, pero que ahora parecían distantes y frágiles, como promesas hechas en un sueño febril. La casa, que se hacía más nítida con cada paso lento y vacilante, no irradiaba calidez ni acogida. Era una estructura robusta, sí, pero de una arquitectura austera, casi defensiva, como si estuviera diseñada para repeler en lugar de invitar. Los árboles que la rodeaban, desnudos y retorcidos, proyectaban sombras alargadas y ominosas, dándole un aire de melancolía y misterio. El viento soplaba, trayendo consigo el aroma de la tierra y un escalofrío que no era solo del frío, sino de la aprensión. En su corazón, una pequeña y persistente llama de esperanza luchaba por no extinguirse, pero el peso de la realidad amenazaba con ahogarla. Este no era el final de su viaje, sino el inicio de una travesía aún más incierta, una odisea personal donde la verdad se revelaría, lenta y dolorosamente, despojando capa tras capa de las ilusiones. Un presentimiento gélido se deslizó por su espina dorsal, un aviso silencioso de que el camino por delante sería escarpado, y que las promesas, a menudo, eran solo espejismos en el desierto de la soledad. Antes de entrar en esta historia, cuéntanos en los comentarios desde dónde nos ves, y suscríbete si quieres más contenido como este. La puerta de la casa se dio con un gemido lúgubre, abriéndose a un vestíbulo sumido en una penumbra inquietante. Elara entró, su maleta arrastrándose ruidosamente sobre el suelo de madera, un sonido que pareció magnificar el silencio opresivo que reinaba en el interior. No había nadie para recibirla. Ni un rastro de Arthur, el hombre cuyas cartas prometían una bienvenida cálida y un hogar dispuesto. La ausencia era ensordecedora, más allá de lo que la distancia o la simple tardanza pudieran explicar. Un sabor amargo se instaló en su boca, el primer indicio de que algo estaba terriblemente mal. El polvo, como una fina capa de olvido, cubría los muebles, y el aire era pesado, estancado,
con un leve pero perceptible olor a humedad y a algo más, algo indefinido y perturbador. Elara dejó caer su maleta con un suspiro resignado. El cansancio del viaje, sumado a la creciente ansiedad, aplastándola. Sus ojos, curiosos y cautelosos, recorrieron las sombras, buscando una señal, un indicio de vida, o al menos, de la presencia de un habitante. La decoración, o la falta de ella, era tan sombría como el exterior. Muebles pesados y oscuros, cortinas corridas que impedían el paso de la poca luz del atardecer, retratos velados por el tiempo que miraban desde las paredes con una severidad imperturbable. Era una casa que no respiraba, un mausoleo de memorias ajenas, y no el hogar prometido. Guiada por una intuición que susurraba advertencias, Elara comenzó a explorar. Sus pasos eran lentos, deliberados, el crujido de las tablas del suelo bajo sus pies el único sonido que rompía el silencio sepulcral. Cada habitación era una réplica de la anterior, un laberinto de tristeza y ausencia. Una cocina inmaculada, casi sin usar, pero con un olor a rancio que revelaba un descuido prolongado. Un comedor con una mesa para muchos, pero sin rastro de comidas compartidas. En cada esquina, la sensación de estar pisando un terreno sagrado pero olvidado. Fue entonces cuando un sonido, tenue al principio, se filtró por una de las ventanas del pasillo trasero. Un murmullo, risas ahogadas, y luego, una voz femenina que no era la suya, y una voz masculina, inconfundiblemente la de Arthur, su futuro esposo. La sangre se heló en las venas de Elara. El sonido venía de un pequeño cobertizo o una caseta de jardín oculta detrás de la casa, apenas visible desde la ventana. Elara se movió como un fantasma, impulsada por una curiosidad mórbida y una creciente aprensión. Su corazón martilleaba contra sus costillas, una caja de tambores en el teatro de su pecho. Cada paso sobre el césped húmedo era una puñalada silenciosa. Las hojas secas bajo sus pies crujían, un sonido que le pareció ensordecedor en la quietud del anochecer. Se acercó al cobertizo, el aroma de flores marchitas y tierra mojada llenando el aire, mezclándose con la fragancia dulzona de un perfume desconocido. A través de una pequeña rendija en la madera, el horror se reveló. Allí, a la luz tenue de una lámpara de queroseno, estaba Arthur, su futuro esposo, entrelazado en un abrazo íntimo con una mujer que no era Elara, su risa resonando en el pequeño espacio confinado. El mundo de Elara se detuvo. El tiempo se estiró hasta volverse una eternidad de dolor silencioso. Las palabras de las cartas, las promesas de un futuro juntos, se hicieron añicos en su mente, pedazos cortantes que rasgaban su alma. No era un malentendido, no era una simple imprudencia, era una traición cruda, palpable, que se desarrollaba ante sus propios ojos. La imagen se grabó a fuego en su memoria, un tatuaje de engaño y burla. Sus rodillas flaquearon, el suelo pareció temblar bajo sus pies, y el aliento se le atascó en la garganta, una prisión invisible que le impedía gritar, llorar, o simplemente respirar. El aroma del perfume ajeno se volvió nauseabundo. La risa de Arthur, una mofa cruel, era el colapso de un universo, la disolución de la esperanza en la amarga realidad de la desilusión. Elara se retiró de la rendija como si hubiera sido quemada, sus pasos amortiguados por la tierra blanda, su mente un torbellino de emociones encontradas. El shock inicial dio paso a una furia fría, una rabia silenciosa que se instalaba en lo más profundo de su ser. No había gritos, no había lágrimas, solo una quietud ominosa que predecía la tormenta. Volvió a la casa. La puerta principal ya no le pareció lúgubre, sino un cómplice, un umbral a una trampa. Elara se deslizó hacia las sombras del pasillo, intentando recuperar el aliento y la compostura, su corazón martilleando como un pájaro enjaulado. Las voces del cobertizo se hicieron más audibles, una discusión acalorada que ahora se filtraba a través de la distancia. Los tonos subían y bajaban, palabras cortantes y resentidas, como cuchillos arrojados en la oscuridad. Elara se acercó a una ventana lateral, oculta por un grueso arbusto,
desde donde podía escuchar mejor sin ser vista. Reconoció la voz chillona de la mujer, llena de reproches y exigencias, y la de Arthur, más grave, evasiva, pero con un hilo de impaciencia. La conversación era un pantano de toxicidad, un pozo sin fondo de acusaciones y excusas baratas. «No puedes seguir con esto, Arthur», escuchó la voz femenina. «Ella ya debe estar llegando. ¿Qué vas a hacer?» Arthur resopló. «No te preocupes, me encargaré. Siempre lo hago. Es solo una formalidad, ¿entiendes? Un acuerdo. Tú eres la que importa». Cada palabra era un puñal, atravesando el delgado escudo de la poca esperanza que le quedaba a Elara. Fue entonces, en medio de la sordidez de la conversación de los amantes, que su mirada captó un movimiento en la penumbra del jardín. Dos pequeñas figuras, apenas discernibles en el crepúsculo. Dos niños. Se movían como sombras, sus cuerpos pequeños acurrucados, observando la escena desde una distancia segura pero visible, sus ojos grandes y redondos fijos en el cobertizo. Eran Leo y Clara, los hijos de Arthur, de quienes las cartas habían hablado con una brevedad casi displicente. Sus rostros eran pálidos y sus expresiones, una mezcla de familiaridad con la escena y una profunda tristeza. La imagen de esos niños, atrapados en la órbita de su padre deshonroso, golpeó a Elara con una fuerza inesperada. No eran solo dos pequeños, eran víctimas silenciosas de una historia que se repetía, de un ciclo de engaños y desapego. Sus ojos se encontraron con los de Leo, el mayor, por un instante fugaz. No hubo sorpresa ni juicio en la mirada del niño, solo una comprensión tácita, una conexión silenciosa. Era como si supieran, como si siempre hubieran sabido, el verdadero rostro de Arthur. En ese instante, algo cambió dentro de Elara. La furia egoísta por la traición personal se mezcló con una punzada de compasión, una repentina necesidad de proteger. Su propia desesperación, su propio viaje, se entrelazaron con el dolor silencioso de esos niños. Ya no se trataba solo de ella y de Arthur. Se trataba de un destino compartido, de una herida común. La moralidad, el bien y el mal, comenzaron a difuminarse en los bordes de su visión. Su propia supervivencia estaba en juego, pero ahora el futuro de esos niños también parecía depender de sus acciones. La quietud del jardín, rota solo por los ecos de la disputa de los amantes, fue testigo de esta alianza silenciosa, este pacto no hablado entre una mujer traicionada y dos niños desamparados. Arthur apareció en la puerta de la casa, su figura maciza llenando el umbral, con una sonrisa forzada que apenas alcanzaba sus ojos opacos. Elara, que se había recompuesto en la sala de estar, observó su entrada con una calma helada, una máscara de neutralidad cuidadosamente colocada sobre su rostro. «Debe ser Elara», dijo Arthur, su voz demasiado jovial, demasiado superficial, un intento patético de borrar el eco de la traición aún fresca en el aire. Sus ojos, pequeños y astutos, la escudriñaron, buscando quizás una reacción, una señal de que ella supiera, pero Elara no le dio el gusto. Asintió con lentitud, sus labios apenas curvándose en una sonrisa cortés que no llegaba a sus ojos. «Soy yo», respondió, su voz baja, casi inaudible, pero firme. La maleta seguía en el suelo, un mudo testigo de su reciente llegada, y la inminencia de una verdad que él aún creía oculta. Arthur extendió una mano, grande y ligeramente sudorosa, y Elara la tomó, sintiendo la tibieza de su palma, un contacto vacío de emoción. «Bienvenida. Siento no haber estado aquí cuando llegaste. Tuve un imprevisto, un amigo». La palabra amigo colgó en el aire, cargada de una ironía lacerante. Elara mantuvo la mirada fija en él, su expresión imperturbable, pero su mente trabajaba a toda velocidad, calibrando cada palabra, cada gesto. Vio la ligera tensión en sus hombros, el tic nervioso de su mandíbula. Él mentía, y Elara lo sabía. Justo en ese momento, las dos figuras diminutas emergieron de las sombras del pasillo que conducía al jardín. Leo y Clara se quedaron en el umbral, sus pequeños cuerpos tensos,
sus ojos oscuros fijos en Arthur, luego en Elara. No había calor en sus miradas hacia su padre, solo una cautelosa observación. Arthur los vio, y su sonrisa se volvió aún más forzada. «Y estos son mis hijos», dijo, su voz carente de genuino afecto, casi como si los presentara como una posesión más. Leo y Clara. Leo, el mayor, tendría unos 10 años, su rostro delgado enmarcado por cabellos oscuros, y sus ojos, de un azul tan profundo como el mar, parecían contener una sabiduría que trascendía su edad. Clara, más pequeña de unos 7, se aferraba a la mano de su hermano, su cabello claro como el lino, y sus ojos grandes y asustados, pero curiosos. «Hola», dijo Elara, con una voz suave, que parecía nacer de un lugar de auténtica ternura. Se agachó ligeramente, intentando cerrar la brecha invisible que Arthur había creado. Los niños la observaron con una mezcla de recelo y una latente esperanza. Había algo en la voz de Elara, en la suavidad de sus movimientos, que los invitaba a la confianza. Arthur interrumpió la incipiente conexión. «Bien, iré a buscar tus cosas. La habitación de invitados está preparada». Se movió con torpeza, evitando la mirada de Elara, su prisa por desaparecer evidente. Mientras Arthur se alejaba, Elara aprovechó el momento. Sus ojos se encontraron de nuevo con los de Leo. Esta vez, la conexión fue más profunda. Elara le ofreció una sonrisa pequeña, apenas perceptible, una promesa silenciosa de que los había visto, que entendía. Leo le devolvió la mirada con una chispa de reconocimiento en sus ojos. Clara, aún escondida detrás de su hermano, se asomó, una pequeña mano asomando para tocar el dobladillo del vestido de Elara. Era un gesto casi imperceptible, pero para Elara fue una revelación, una pequeña semilla de confianza, plantada en el terreno árido de la desilusión. La casa, antes un sepulcro de silencio, ahora resonaba con la tensión no dicha, con las promesas rotas y con los hilos invisibles de una alianza naciente. La farsa apenas había comenzado. Los días siguientes se arrastraron con la lentitud de un reloj de arena roto, cada grano de tiempo, revelando una nueva capa de la farsa de Arthur y la triste realidad de la vida en aquella casa. Elara se movía por el espacio con una gracia casi imperceptible, observando, asimilando, su mente una esponja absorbiendo cada detalle. Arthur mantenía su fachada de anfitrión y futuro esposo, un papel que interpretaba con una mediocridad palpable. Sus ausencias eran frecuentes y convenientemente inexplicables, sus excusas, transparentes como el vidrio. Cuando estaba presente, su atención se desviaba constantemente, su mirada perdida en algún punto distante, su mente, indudablemente, en otro lugar, con otra persona. Elara lo observaba con una frialdad clínica, notando sus hábitos, sus manías, los hilos de su existencia que, con suficiente paciencia, podían desentrañarse. Él era un hombre de superficies, preocupado por las apariencias, por la percepción que los demás tenían de él en la pequeña y cerrada comunidad. Esa era su debilidad. Su atención, cuando se posaba en Elara, era breve y superficial, como si ella fuera un mueble más en la casa, algo que simplemente existía y que debía ser tolerado. Él apenas la conocía, ni le importaba conocerla. Elara no era la mujer a la que deseaba, sino la solución a un problema, el vacío de su hogar, la necesidad de una figura materna para sus hijos, la respetabilidad superficial que una esposa proporcionaba en una sociedad conservadora. Ella, por su parte, le ofrecía una cortesía impecable, una obediencia aparente, cada gesto una astuta maniobra para bajar su guardia. Había sido una elección difícil la de permanecer, un acto de supervivencia y de un orgullo herido. Su propia vida había sido una cadena de desilusiones. Un flashback breve y punzante la transportó a la aldea de donde venía, un lugar asolado por la pobreza, donde las mujeres eran meras extensiones de sus hombres, donde el destino se dictaba no por el deseo, sino por la necesidad. Recordaba las caras hambrientas de sus hermanos pequeños, la enfermedad de su madre,
la impotencia de su padre. Casarse con un extranjero, un hombre con medios, había sido la única salida visible, una promesa de una vida mejor no solo para ella, sino también para los suyos. Era una transacción, un sacrificio, y la traición de Arthur la había convertido en una trampa aún más cruel. Pero en medio de esta desolación, un consuelo inesperado surgió. Los niños, Leo y Clara, eran los verdaderos habitantes de aquella casa, almas silenciosas que se habían acostumbrado a la ausencia, a la indiferencia. Elara pasaba horas con ellos, no forzando la interacción, sino simplemente estando presente. Le leía historias en voz baja, les enseñaba a coser o a dibujar, les escuchaba sin juzgar, les preparaba comidas sencillas pero nutritivas, algo que sus vidas parecían haber carecido durante mucho tiempo. Poco a poco, el muro que los rodeaba comenzó a resquebrajarse. Clara, la más pequeña, se aferraba a su falda, buscando consuelo en su tacto, sus pequeños dibujos revelando mundos de soledad y anhelos. Leo, el mayor, era más reservado, pero sus ojos la seguían con una intensidad inusual. En sus conversaciones fragmentadas, Elara aprendió sobre su madre, una figura borrosa y triste que había desaparecido mucho antes, sobre las promesas rotas de su padre, sobre las noches de soledad y los silencios que llenaban la casa. Descubrió su resentimiento, su dolor, su deseo de justicia. Los niños no solo la veían como una nueva figura materna, sino como una posible aliada, alguien que, por primera vez, parecía entender su mundo roto. Era una conexión forjada en la adversidad, un lazo irrompible que desafiaba la intención original de Arthur. La casa se había transformado, para Elara, en un tablero de ajedrez donde cada movimiento era calculado, cada silencio, una táctica. La conexión con Leo y Clara se había fortalecido, convirtiéndose en el ancla que la mantenía arraigada, una extraña flor que florecía en el jardín yermo de la traición. Los niños, al principio cautelosos, ahora acudían a ella con sus secretos, sus temores y, lo más importante, su rabia contenida hacia su padre. Sus ojos infantiles, que habían presenciado demasiado, ahora veían en Elara no solo una protectora, sino una esperanza de retribución. Una tarde, mientras el sol se ponía, tiñendo las ventanas de la casa de un rojo melancólico, Elara estaba sentada con los niños en la cocina. Clara dibujaba figuras extrañas y retorcidas en un trozo de papel, mientras Leo, con una seriedad que no correspondía a su edad, leía un libro de aventuras, aunque sus ojos a menudo se desviaban hacia su padre, que estaba ausente, como de costumbre. «Papá no es un hombre bueno», dijo Clara de repente, su voz pequeña pero llena de una convicción sombría. Soltó el lápiz y miró a Elara, sus grandes ojos fijos en ella. «Siempre está con esa mujer. Mamá lloraba mucho por él». Leo cerró su libro, sus labios apretados en una línea fina. «Nos miente», añadió. «Siempre nos dice que está trabajando, pero sabemos que no es cierto. Lo vemos con ella. Nos da asco». La palabra asco, pronunciada por la boca de un niño, resonó en el silencio, cargada de un peso que solo el desengaño infantil podía conferirle. Elara los miró, sus propias heridas reflejadas en el dolor no verbalizado de los niños. Su propia moralidad, ya ambigua, se inclinaba ahora aún más. ¿Podía una mujer, traicionada y abandonada a su suerte, permitirse el lujo de la pasividad? La respuesta, en la silenciosa súplica de los ojos de los niños, era un rotundo no. «Él nos hizo sufrir», continuó Leo, su voz baja, casi un susurro. «Y a ti también, ¿verdad, Elara? Te engañó. Eres como nosotros». La franqueza del niño fue un golpe. Elara sintió un escalofrío. Sí, era como ellos. Una víctima, pero las víctimas también podían levantarse. Una metáfora visual apareció en su mente. Un nido de pájaros deshecho por una tormenta, los polluelos indefensos, y ella, una nueva ave que había llegado, no para ocupar el nido, sino para repararlo, para proteger a los que quedaban. «Un hombre que miente», dijo Elara, su voz pausada y grave,
Debe enfrentarse a la verdad, no por venganza, sino por justicia. Para que el dolor no se repita, los niños la miraron con una atención intensa, sus ojos brillando con una luz inesperada. No era venganza, sino justicia. La distinción era sutil, pero importante. Les daba un propósito moral a lo que se tramaba. «¿Pero cómo?», preguntó Clara, su voz apenas un hilo. Elara sonrió, una sonrisa que no era alegre, sino más bien astuta. Un hombre como Arthur depende de lo que los demás piensen de él. Su reputación es su única armadura. Si esa armadura se agrieta, se caerá. Había un pequeño cuaderno de Arthur que Leo había visto, escondido bajo el colchón de la cama de su padre. Un cuaderno con nombres, fechas y cifras, garabateados con una prisa descuidada, y una serie de fotografías borrosas de una mujer. Él había visto a Arthur consultarlo a menudo, a veces con una sonrisa furtiva, otras con un ceño fruncido. Leo, impulsado por una curiosidad infantil, había hojeado sus páginas en una de las ausencias de su padre, sin comprender del todo su significado, pero sintiendo su importancia. Era un registro de sus encuentros, sus gastos, sus mentiras, un mapa de su vida secreta. Elara, en su mente, empezó a conectar los puntos: la ira infantil, la necesidad de expiación, la vulnerabilidad de Arthur. Los hilos comenzaron a tejerse. El suspenso se cernía sobre ellos como una bruma. La casa, antes un lugar de reclusión, se convertiría en el escenario de un juicio. El plan comenzó a gestarse en los rincones silenciosos de la casa. Una conspiración susurrada entre una mujer traicionada y dos niños heridos. Elara, con su mente aguda y su corazón endurecido, se convirtió en la estratega, mientras Leo y Clara, impulsados por una mezcla de rabia y un deseo infantil de justicia, eran sus ojos y oídos, los pequeños saboteadores invisibles. La primera fase fue la observación meticulosa. Arthur, ajeno a la tormenta que se cocinaba bajo su propio techo, continuaba con su vida de engaños. Sus llamadas telefónicas furtivas, sus horarios erráticos, el brillo en sus ojos cuando hablaba de sus negocios fuera de la ciudad, todo era anotado mentalmente por Elara. Los niños, con una ingenuidad que les permitía pasar desapercibidos, recolectaban los fragmentos, los recibos olvidados en los bolsillos de su padre, las llamadas a números desconocidos en el teléfono fijo, las migajas de información que para un adulto pasarían desapercibidas. Una tarde, mientras Arthur dormía la siesta, Leo se deslizó sigilosamente en la habitación de su padre. Elara lo observaba desde el pasillo, su corazón latiendo con una mezcla de ansiedad y determinación. Leo sabía dónde buscar. Bajo el colchón, encontró el pequeño cuaderno de piel, su contenido una crónica de la doble vida de Arthur. Lo llevó a Elara con manos temblorosas, como si el objeto mismo quemara su piel. Elara lo tomó, sus dedos recorriendo la superficie áspera. Al abrirlo, sus ojos se posaron en las entradas, nombres de mujeres, fechas, lugares, cantidades de dinero. Eran transacciones, no de amor, sino de un burdo comercio. Las fotografías guardadas entre las páginas eran de la misma mujer que había visto en el cobertizo, en distintas poses, distintas vestimentas, pero siempre ella, la amiga. Era evidencia irrefutable, el esqueleto de su traición expuesto sin pudor. La ira que Elara había mantenido a raya se encendió de nuevo, una llama fría y constante. Este cuaderno no era solo la prueba del engaño, sino también de su negligencia hacia sus hijos. Las fechas de los encuentros a menudo coincidían con momentos en que los niños habían estado enfermos o solos, desatendidos por su padre. La ironía era palpable. Arthur, tan preocupado por su reputación, había dejado la prueba de su deshonestidad bajo su propio techo, esperando que nadie se atreviera a mirar. Elara guardó el cuaderno. Una pequeña sonrisa se formó en sus labios, una sonrisa que rara vez alcanzaba sus ojos. «Esto», le dijo a Leo, su voz un susurro cargado de intención, «es el comienzo de la justicia». Los ojos de Leo brillaron con una excitación sombría. Clara, que había estado observando desde la puerta, se acercó,
su pequeña mano buscando la de Elara. La lealtad entre ellos era un vínculo irrompible. La casa, antes un lugar de represión, se convirtió en un santuario de la venganza. Las paredes absorbían los susurros de la conspiración. Los rincones oscuros ocultaban las pequeñas pruebas recolectadas. Cada objeto en la casa parecía adquirir un nuevo significado, una pieza en el rompecabezas del plan. La tensión, aunque silenciosa, se extendía como una fina telaraña por cada habitación, imperceptible para Arthur, pero palpable para Elara y los niños. Había llegado el momento de la verdad, no de un enfrentamiento a gritos, sino de una revelación calculada, devastadora en su precisión. Arthur se había construido un castillo de naipes con sus mentiras, y Elara, con la ayuda de sus pequeños aliados, estaba a punto de desatar el viento que lo derrumbaría. La espera era una agonía, un reloj que avanzaba con lentitud glacial, pero la certeza del desenlace mantenía a Elara firme, su resolve inquebrantable. La oportunidad para la revelación llegó en forma de la cena anual del Club de Campo, un evento social de gran importancia para Arthur, donde se congregaban las figuras más influyentes y los pilares de la comunidad. Arthur, vestido con su mejor traje, irradiaba una falsa seguridad, su rostro untado con la grasa de la pretensión. Para él, era una noche de reafirmación social, un ritual en el que se consolidaba su estatus. Para Elara, Leo y Clara, era el campo de batalla. Elara había insistido en acompañarlo, presentándose como la futura señora de la casa, una mujer decorosa y reservada. Arthur, complacido por la exhibición de su virtuosa prometida, no sospechó nada. Los niños también estaban allí, vestidos con sus mejores galas, observando el bullicio de la gente con una mezcla de curiosidad y la gravedad de su propósito. La atmósfera era tensa, aunque solo Elara y los niños eran conscientes de la tormenta que se avecinaba. Elara se movía con gracia entre los invitados, sus ojos antes velados, ahora brillando con una luz decidida. Escuchaba las conversaciones, los chismes, las risas forzadas, los juicios tácitos que se lanzaban en cada esquina. Arthur, rodeado de sus amigos y asociados, hablaba en voz alta, jactándose de sus logros, de su prosperidad. En un momento dado, se acercó la mujer a la que Elara había visto en el cobertizo, una figura demasiado maquillada y con una sonrisa falsa que apenas disimulaba una tensión latente. La presentó como una vieja amiga de la familia, un cliché que Elara casi encontró divertido en su descaro. La mujer asintió, sus ojos evitando los de Elara, un leve temblor en su mano mientras sostenía una copa de vino. Era el momento. Elara, con una calma perturbadora, esperó la oportunidad perfecta, mientras Arthur se preparaba para dar un brindis, para regodearse en su momento de gloria. Elara se movió sutilmente. Había dejado caer, accidentalmente, el cuaderno de Arthur en un lugar visible, cerca de la mesa central, el mismo donde él se disponía a hablar. Y no solo el cuaderno. Había insertado entre sus páginas algunas de las fotografías más reveladoras, las que mostraban a Arthur en poses comprometedoras con la amiga, así como copias de algunos de los recibos que evidenciaban sus gastos, fechas y nombres, pequeñas, insignificantes para el ojo inexperto, pero devastadoras si se les prestaba atención. La luz del salón se reflejaba en el brillo del papel, casi llamando la atención. Cuando Arthur subió al pequeño estrado, carraspeó y levantó su copa. Elara hizo una señal apenas perceptible a Leo y Clara. Los niños, entrenados en su papel, actuaron con una precisión escalofriante. Leo tropezó cerca de la mesa y en su caída, accidentalmente, empujó el cuaderno. Este se deslizó por la superficie. Las fotos y los recibos se esparcieron por el suelo pulido, cayendo a los pies de varios de los invitados más prominentes. El ruido fue sutil, pero en la quietud de la expectación por el brindis de Arthur, fue suficiente para desviar la atención. Las cabezas se giraron, las miradas se posaron en el suelo. Las mujeres, con sus expresiones de sorpresa,
Recogieron las fotografías, susurros y murmullos comenzaron a extenderse como una enfermedad. Elara, con una mezcla de satisfacción y un matiz de tristeza en su mirada, observó la escena. Arthur, en medio de su brindis, se detuvo a mitad de frase, su voz perdiendo fuerza. Sus ojos recorrieron la sala, y cuando vio el caos de papeles y fotos a sus pies, un color pálido cubrió su rostro. Sus ojos se encontraron con los de Elara, y en ellos, por primera vez, vio no a una ingenua, sino a una fuerza implacable, a una justiciera. El silencio de la sala se volvió ensordecedor. La confrontación no había sido con palabras, sino con la cruda e ineludible verdad. El silencio que siguió a la revelación fue más pesado que cualquier estruendo, un abismo de incredulidad y juicio que se tragó el salón del club de campo. Arthur, con el vaso suspendido a medio camino, vio su mundo desmoronarse a sus pies, pieza por pieza. Las fotografías, el cuaderno, los recibos, todo aquello que había mantenido oculto, ahora estaba expuesto a la luz cruda de la deshonra. Su rostro, antes arrogante, se deformó en una mueca de espanto y luego, de una furia contenida. Intentó balbucear una excusa, algo sobre malentendidos o bromas, pero sus palabras se ahogaron en el torbellino de murmullos que crecían como un incendio forestal. La amiga, la mujer con la que había compartido sus noches y sus secretos, se desdibujó en la multitud, su propio rostro pálido de pavor. Las miradas de los invitados, antes deferentes y complacientes, se volvieron frías, acusadoras, llenas de un escrutinio implacable. Eran las figuras sociales estereotipadas que Elara había anticipado, cada una representando una faceta de la hipocresía social. La señora Hastings, la matriarca del pueblo, levantó las gafas hasta su frente arrugada, sus ojos fijos en una de las fotografías, su boca contraída en un gesto de indignación. El señor Albright, el banquero, retiró la mano que antes había estado sobre el hombro de Arthur. Su expresión, una mezcla de sorpresa y desagrado profesional. Los murmullos se transformaron en cuchicheos abiertos, la reputación de Arthur deshilachándose como un viejo tapiz. No había lugar para la negación, no había forma de escapar. Sus mentiras habían sido desmanteladas con la simplicidad de la verdad. Los ojos de Arthur se clavaron en Elara. En ellos no había solo resentimiento, sino también una chispa de asombro, de incredulidad ante la astucia de una mujer que había subestimado tan gravemente. Vio a Leo y Clara de pie junto a ella, sus pequeñas figuras erguidas, sus rostros serios, su lealtad, una condena silenciosa. Ellos no solo habían elegido a Elara, la habían ayudado a exponerlo, a destruirlo. Esa fue la puñalada más profunda. Elara sintió una oleada compleja de emociones. No era un triunfo eufórico, sino algo más sobrio, más pesado. Una punzada de tristeza por la destrucción, incluso si era merecida. Un alivio por la liberación de una carga invisible. Una fatiga profunda. La justicia era a menudo un asunto desordenado y doloroso, y ella había sido la herramienta. El brillo en sus ojos no era de alegría, sino de una determinación cumplida, de un propósito alcanzado. La escena en el club de campo fue caótica, un espejo de la implosión de la vida de Arthur. La vergüenza lo envolvió, más asfixiante que cualquier red física. Se retiró, su figura encorvada, sus hombros caídos, los ecos de su nombre, ahora sinónimo de deshonra, siguiéndolo como una plaga. La multitud se dispersó. El evento terminó abruptamente, dejando un rastro de consternación y chismorreo. En el coche de vuelta a casa, un silencio diferente llenó el espacio. No era el silencio opresivo de la traición, sino uno de exhaustión y de una paz precaria. Los niños se acurrucaron contra Elara, sus pequeñas manos aferrándose a su vestido. Elara los abrazó con fuerza, sintiendo el latido de sus pequeños corazones, un recordatorio de por qué había hecho lo que hizo. La casa, que habían dejado como un mausoleo de engaños, ahora sería el crisol de un nuevo comienzo, forjado en las cenizas de una vida deshonrada. El drama había alcanzado su clímax,
Y la resolución, aunque incierta, ya estaba en marcha. Los días y semanas que siguieron a la explosión en el club de campo fueron un torbellino de cambios, un período de reajuste doloroso pero necesario. Arthur, despojado de su reputación y su estatus social, se convirtió en una sombra de lo que fue. Su negocio sufrió, sus amigos lo abandonaron, y la casa que una vez había sido su fortaleza, ahora se sentía como una prisión, un monumento a su caída. La amiga, su amante, también desapareció de la escena, como una nube de humo que se disipa con el viento, llevándose consigo cualquier vestigio de su existencia. Arthur se atrincheró en su estudio, consumido por la vergüenza y la ira, incapaz de enfrentar la nueva realidad. Su figura, antes imponente, se había encogido, su voz se había vuelto un murmullo, sus ojos, antes astutos, ahora reflejaban una desesperación vacía. Elara lo observaba desde la distancia, sin rencor, pero sin piedad. La venganza no le había traído la dulce satisfacción que algunos podrían esperar, sino una quietud sombría, la realización de que la justicia era un acto de demolición, no de construcción. Pero en medio de la desolación de Arthur, un nuevo orden se gestaba en la casa. Los niños Leo y Clara eran los verdaderos vencedores. Liberados del peso de las mentiras y de la indiferencia de su padre, comenzaron a florecer bajo el cuidado de Elara. La casa, que antes había sido un hogar de ausencias, ahora estaba llena de risas, de conversaciones, de la calidez que Elara infundía en cada rincón. Elara no había huido, no había tomado el dinero ni las posesiones de Arthur, aunque quizás tenía derecho a ello por todo el dolor causado. En su lugar, se había quedado. No por obligación, no por las promesas rotas del matrimonio, sino por los niños. Ellos la habían elegido a ella, en esa mirada silenciosa en el jardín, en su mano aferrada a su vestido, en su deseo compartido de justicia. Ellos eran ahora su familia, forjada no por la sangre o el destino preestablecido, sino por el vínculo inquebrantable de la adversidad compartida. Sus voces llenaban las habitaciones, sus dibujos adornaban las paredes antes desnudas, sus pequeños pasos resonaban con vida. Leo, antes tan serio y contenido, sonreía más a menudo, sus ojos brillando con una luz de esperanza. Clara, que había sido tan tímida, se había vuelto más abierta y expresiva, su risa una melodía dulce que llenaba el aire. Elara encontró su propio propósito en el cuidado de estos niños, en la reconstrucción de sus vidas, y por extensión, de la suya propia. Las cicatrices de su propio pasado no desaparecieron, pero se suavizaron. El camino por delante no sería fácil. La sombra de Arthur aún se cernía sobre ellos, un recordatorio constante de la fragilidad de la vida. La sociedad podría juzgarla, una novia por correo que había desmantelado un hogar y una reputación, pero Elara había encontrado algo más valioso que la aceptación social, la dignidad y el amor incondicional de dos pequeños seres. La casa, que había sido una jaula, se había transformado en un santuario, un refugio donde el dolor comenzaba a sanar y donde el futuro, aunque incierto, prometía la posibilidad de una auténtica familia. El aroma a pan recién horneado y a flores frescas llenaba el aire, desplazando el olor a humedad y a rancio. Elara, sentada junto a la ventana, observaba a Leo y Clara jugar en el jardín, sus risas, un bálsamo para el alma. Su corazón, antes un desierto, ahora sentía el sutil latido de la esperanza, un eco de la vida que renacía de las cenizas. Elara observó el huerto trasero, antes un enredo de maleza y olvido, ahora transformado bajo sus manos pacientes en un pequeño Edén. Las hortalizas asomaban con una promesa verde, y un arriate de flores silvestres, antes ahogado por la desidia, florecía con colores vibrantes, atrayendo mariposas y el zumbido constante de las abejas. Era una metáfora visual de la casa misma, y de las vidas que contenía, que comenzaban a sanar y a florecer. Arthur permanecía en su estudio, un espectro en el ala este de la casa, su presencia,
un eco distante que rara vez perturbaba la nueva armonía. Salía ocasionalmente, sus pasos pesados, su mirada vacía, para tomar una comida que Elara le dejaba en la mesa de la cocina, siempre limpia y en silencio. No había confrontación, solo una tácita aceptación de una nueva dinámica. Su mundo se había reducido a las 4 paredes de su estudio y al peso aplastante de su fracaso, el castigo más amargo que la justicia de Elara podía haberle infligido. Para los niños, Arthur era ahora una figura periférica, un recuerdo difuso de un padre que los había abandonado mucho antes de que Elara llegara. Su amor y su lealtad se habían trasladado por completo a Elara, la mujer que les había ofrecido no solo un hogar, sino también una voz, una identidad. Las noches se llenaban de historias contadas al calor de la chimenea, de risas y de una intimidad que nunca antes habían conocido. Elara, sentada entre ellos, sentía el peso de su responsabilidad, pero también la profunda alegría de ser necesaria, de ser amada. Había encontrado su lugar en el mundo, no el que había buscado a través de las cartas, sino uno forjado por la adversidad y la compasión. La sociedad, la misma que había juzgado a Arthur, continuaba con sus murmullos y especulaciones. Las miradas en el pueblo eran curiosas, a veces desaprobadoras. Una novia por correo, que se había quedado con los hijos del hombre al que había arruinado. Pero Elara ya no se preocupaba por las opiniones ajenas. Su brújula interior, antes desorientada, ahora apuntaba firmemente hacia el norte, hacia el futuro que estaba construyendo con Leo y Clara. Las finanzas de Arthur, aunque mermadas, eran suficientes para mantenerlos. Elara, con su habilidad y su ingenio, comenzó a gestionar la casa y los recursos con una eficiencia que Arthur nunca había poseído. El huerto era un testimonio de su capacidad, y pronto comenzó a vender el excedente de las cosechas en el mercado local, ganándose el respeto de algunos y la cautelosa aceptación de otros. Los niños iban a la escuela, sus notas mejoraban, sus sonrisas eran más frecuentes. Eran niños que estaban sanando, encontrando su propio lugar en el mundo, guiados por la mano firme y amorosa de Elara. Un día, Clara, con una pequeña flor silvestre en la mano, se acercó a Elara y se la tendió. «Para ti», dijo, su voz suave, sus ojos brillando con una devoción pura. «Te quiero, Elara». Elara se arrodilló y abrazó a la niña con fuerza, sintiendo el calor de su pequeño cuerpo. «Yo también te quiero, mi dulce niña», susurró, las lágrimas asomando a sus propios ojos. No eran lágrimas de tristeza, sino de una profunda gratitud, de la realización de que, a pesar de todo, había encontrado la redención en el lugar más inesperado. La esperanza no era una promesa vacía en el horizonte, sino una semilla que había echado raíces profundas en el corazón de la casa y en el alma de Elara y sus hijos adoptivos. El camino sería largo, pero ya no estaban solos. Habían encontrado un hogar. La casa, que una vez se había erigido como un monumento al engaño y la soledad, ahora respiraba con el pulso de una vida renovada. Los viejos fantasmas de Arthur se habían desvanecido en las sombras de su estudio, dejando el resto de los espacios abiertos a la luz y a la vitalidad. Elara se había convertido en el ancla de este nuevo hogar, su presencia, un faro de estabilidad en la marea de la incertidumbre. Había restaurado la casa con sus propias manos, remendando cortinas deshilachadas, puliendo muebles olvidados, plantando jardines donde antes solo había maleza. Cada acto era un paso más hacia la consolidación de su nueva realidad, una afirmación silenciosa de su derecho a estar allí, a crear vida donde antes solo había desolación. Leo y Clara prosperaban bajo su cuidado. Sus voces llenaban las habitaciones con risas genuinas y conversaciones animadas. Ya no eran los niños sombríos y retraídos que Elara había encontrado en el crepúsculo del engaño de Arthur. Eran niños que jugaban, que soñaban, que se permitían ser vulnerables y amados. Leo había descubierto una pasión por la lectura, y a menudo se lo encontraba acurrucado con un libro, sus ojos siguiendo las palabras con una concentración ávida. Clara, con su espíritu vivaz,
se había vuelto una pequeña artista, sus dibujos y pinturas llenando las paredes de la cocina y el pasillo, un estallido de color y de imaginación. Arthur seguía siendo una presencia, pero una distante, un recordatorio silencioso de las batallas que se habían librado y ganado. Rara vez salía de su estudio, sus comidas le eran llevadas, sus interacciones con el mundo exterior se habían reducido a lo mínimo indispensable. La vergüenza lo había consumido, y su castigo era su propia soledad, su propia conciencia, un purgatorio autoimpuesto. Elara lo veía, no con triunfalismo, sino con la serena resignación de quien ha presenciado la completa desintegración de un alma. La esperanza que una vez había sido un concepto abstracto para Elara, ahora tenía rostro y forma. La sonrisa de Clara, la mirada inteligente de Leo, el aroma del pan recién horneado que flotaba desde la cocina, el sonido de sus propias manos trabajando la tierra fértil del huerto. Ya no era una novia por correo en busca de un salvador, era la salvadora de sí misma y de dos almas jóvenes que la necesitaban. Su moralidad, que una vez fue ambigua, había encontrado su claridad en la defensa de los inocentes. La ironía de su destino no se le escapaba. Había llegado buscando una vida, y había encontrado una familia. Había llegado huyendo de la pobreza y la desesperación, y había encontrado una riqueza que el dinero no podía comprar. Las cicatrices de su pasado, las heridas de la traición de Arthur, se habían transformado en el mapa de su resiliencia, las marcas de una mujer que había aprendido a forjar su propio destino. El futuro aún era incierto, con sus desafíos y sus pruebas, pero Elara ya no tenía miedo. Estaba arraigada, fuerte, rodeada por el amor de los niños que la habían elegido. La casa, el huerto, las risas, todo era un testimonio de que, incluso en las tierras más áridas, la esperanza podía florecer. El sol de la mañana se filtraba por las ventanas, llenando la sala con una luz dorada y cálida. El aire vibraba con el suave murmullo de una vida que, por fin, había encontrado su verdadero propósito y significado.